El padre Victorino Ortego, la primera vocación oriunda de la ciudad de San Rafael, nació en la ciudad del Arcángel el 8 de noviembre del año 1917, día en que la Iglesia celebra en el martirologio romano la memoria de los 4 santos mártires coronados. Su madre, doña María Elvira de Ortego, escogió para su hijo un nombre cristiano, Victorino, el pequeño vencedor. De allí la devoción entrañable a los santos del día de su nacimiento que siempre le ha acompañado, acrecentada durante su estadía en Roma, con las reiteradas visitas que hiciera a sus tumbas en la Basílica dei Santi Quattro, cuyo grato recuerdo conserva en su memoria. Siendo el hijo 12º de 3 hermanos, fruto del fecundo matrimonio de Nemesio Ortego y María Elvira de Ortego, el padre Victorino innumerables veces ha querido manifestar públicamente su profunda gratitud a sus padres. Esto no dejó de recordarlo con ocasión de sus bodas de oro sacerdotales, celebradas en la parroquia San José en el año 1992. Después de Dios, es a mis padres a quienes debo agradecimiento toda mi vida, ya que gracias a ellos existo. Su padre Nemesio falleció un año antes de su ingreso al seminario. Su madre falleció en 1952. Era una mujer de oración continua. Varios sanrafaelinos todavía la recuerdan con el rosario siempre en la mano. Toda vocación sacerdotal es una obra de arte del amor de Dios, decía el beato Juan Pablo II. En el caso del padre Victorino, esta se manifestó desde su niñez en un modo simple y espontáneo. A los 13 años, siendo monaguillo de la antigua iglesia parroquial de San Rafael, actualmente la iglesia Nuestra Señora de Lourdes, su párroco Monseñor José Brizuela le preguntó si quería ser sacerdote. La respuesta no se hizo esperar. Sí, ¿por qué no? Para asegurar más su decisión, Monseñor Brizuela volvió a preguntarle: ¿y si te insultan por la calle y te gritan cuervo o tocan fierro? Respondió sin titubear: por eso no voy a dejar de ser sacerdote. Es así que en el año 1931, el futuro padre Ortego realiza un viaje de horas en tren desde San Rafael al Seminario Menor de la Arquidiócesis de Cuyo, que por entonces comprendía las provincias de San Juan, Mendoza, San Luis y Neuquén, para iniciar allí el itinerario de su preparación al sacerdocio. La extensa arquidiócesis era entonces gobernada por el celo pastoral de un infatigable obispo misionero, el siervo de Dios Monseñor José Américo Orsali. De Monseñor Orsali, el padre Victorino conservará un ameno recuerdo, sobre todo de la amabilidad con que lo trató en su primer examen público de latín, a los 13 años, ante una mesa examinadora presidida por el señor obispo. Mi primer examen de latín en el seminario de San Juan de Cuyo me lleva al grato recuerdo de Monseñor Orsali, pues él presidía la mesa examinadora, y esto, que aumentaba mi inquietud, fue motivo de mi mayor emoción y simpatía para con su excelencia. El examen comenzó con estas palabras amistosas de Monseñor Orsali: te manda muchos saludos tu mamá, vengo de San Rafael y estuve con ella. Me quedé admirado de esta delicadeza y memoria de Monseñor, de tal modo que me conquistó el afecto para siempre. En el año 1935, después de 5 años de humanidades y de un estudio intensivo de la lengua latina, comenzó a cursar en latín todas las materias correspondientes a la filosofía y la teología. En este periodo su vocación se consolidó, en medio de ciertas dificultades, con los consejos y el ejemplo sacerdotal del siervo de Dios Monseñor Aníbal Verdaguer, en aquel entonces rector del seminario de San Juan. Será él quien le aconseje encomendarse a los mártires del Río de la Plata, para superar una prueba imprevista en el camino de su vocación. En razón de la gracia concedida, el padre Victorino cultivó una grande veneración por los santos mártires rioplatenses, en cuyo honor hizo pintar un cuadro actualmente conservado en el comedor del Seminario Menor San Juan Apóstol. Un recuerdo inolvidable de este periodo del seminario
fue haber seguido por radio la transmisión del 34º Congreso Eucarístico Internacional. Con gran asombro, años más tarde, el padre Ortego descubrirá la grabación de ese colosal evento de gracia que de joven seminarista había escuchado por radio. Para dar a conocerlo, el padre Ortego difundió la proyección de la filmación del Congreso en el que 150.000 niños tomaron su primera comunión. El 20 de abril de 1934, el Papa Pío XI, con la bula Nobilis Argentinae Nationis, crea 10 nuevas diócesis, entre ellas la de Mendoza y Neuquén y la de San Luis. San Juan de Cuyo fue elevada a arquidiócesis y Monseñor Orsali designado su primer arzobispo. Por su parte, Monseñor Aníbal Verdaguer fue consagrado primer obispo de la diócesis de Mendoza. Desde ese momento, el joven seminarista victorino pasó a formar parte de los clérigos de la nueva jurisdicción eclesiástica. De este periodo de su formación en el seminario de San Juan proviene un cuaderno de poesías que expresan los sentimientos que le acompañaron en su preparación al sacerdocio, particularmente en el momento de las pruebas. La vida que Dios nos da hay que pasarla sufriendo, así iremos mereciendo la dichosa eternidad. No se nos escape un día sin ofrecer al Señor el mérito del dolor que el buen Jesús nos envía. En el año 1939, Monseñor Verdaguer, en visita ad limina apostolorum, lo lleva consigo a Roma para que continuase sus estudios de teología en la Pontificia Universidad Gregoriana. Ciertamente, Monseñor Verdaguer fue su máximo benefactor, queriendo que se formase en la ciudad eterna, centro de la catolicidad. En Roma, residía en el Colegio Pío Latinoamericano e iba diariamente a lecciones a la Universidad Gregoriana. Por regla, era obligatorio hablar en italiano en el camino de ida y de vuelta en latín, dado que por entonces todas las clases y los exámenes eran en la lengua oficial de la Iglesia. Entre sus compañeros de estudios estaban Raúl Francisco Primatesta, futuro primer obispo de San Rafael y luego cardenal arzobispo de Córdoba, el siervo de Dios Padre Echeverri Boneo, fundador de la Sociedad de San Pablo, y Monseñor Octavio Cárdenas, obispo auxiliar de Buenos Aires. De Roma, el padre Ortego conservará un recuerdo inolvidable durante toda su vida, particularmente de las 2 ocasiones en que pudo saludar personalmente al siervo de Dios, el Papa Pío XII. En una ocasión en su despacho privado junto a sus compañeros del Pío Latinoamericano, en otra ocasión el 2 de febrero de 1941, fiesta de la presentación del Señor, cuando ofreció al Santo Padre la candela en representación del Colegio Pío Latinoamericano. Terminados sus estudios teológicos en la Universidad Gregoriana, llegó el gran día de la ordenación sacerdotal, el Sábado Santo, 4 de abril de 1942. Y junto con él fueron ordenados otros 5 compañeros procedentes de la Iglesia perseguida de México, como también el futuro arzobispo de El Salvador, Óscar Romero. Al día siguiente de su ordenación, el padre Ortego cantó su primera misa en la Basílica de San Juan de Letrán, al otro día en el altar de la Cátedra de San Pedro y al siguiente en las catacumbas de San Calixto. En la Navidad del año 1942, el nuevo sacerdote terminó de escribir su disertación para obtener el grado de licenciado en teología. El tema de su investigación fue la noción del sacrificio en general según Santo Tomás. Poco tiempo después, el padre Victorino se enfermó gravemente de anemia a causa de la racionalización de los alimentos provocada por el hambre vivido en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Por ese motivo, tuvo que retornar a Argentina, teniendo que viajar en aéreo hasta Barcelona en pleno conflicto bélico mundial. Inolvidable será el aviso escuchado durante el viaje: «Señores pasajeros, pueden quedarse tranquilos, acabamos de pasar el peligro de bombardeo». En España tuvo ocasión de conocer a sus familiares en Elvira del Pinar y Burgos, y de peregrinar a Santiago y a la Virgen del Pilar de Zaragoza. Regresó a la Argentina a bordo del Cabo de Buena Esperanza, en un viaje que por aquel tiempo duraba por mar más de un mes. De vuelta en su patria, antes de iniciar sus labores apostólicas en Mendoza, viajó a San Rafael para celebrar una primera misa en la nueva iglesia dedicada al Arcángel
actualmente el Salón de la Catedral de San Rafael. Después de 2 meses de ejercicio del ministerio en su ciudad natal, el nuevo obispo de Mendoza, Monseñor Alfonso María Buteler, lo nombró prosecretario del obispado, cargo que ocupó por 25 años, y le encomendó también nuevas responsabilidades: canciller episcopal, confesor ordinario y extraordinario de diversos conventos, profesor de religión en los colegios secundarios oficiales Agustín Álvarez y Alfredo Bufano. También el ministerio como teniente cura de la Iglesia Matriz de Mendoza, Santiago Apóstol y de San José, atendiendo al mismo tiempo diversas capellanías y movimientos de apostolado. Fue capellán de las Hermanas Dominicas de San José de Guaymallén, de la Casa Cuna de las Hermanas Rosarinas fundadas por Monseñor Orsali, del Hogar de Niños Monseñor Orsali del Parque San Martín, del Colegio Sagrado Corazón, de las Esclavas del Sagrado Corazón y de las Hermanas Mercedarias. Pero el apostolado más importante que Monseñor Buteler le encomendará, que será su pasión y que constituirá el ideal de apostolado de toda su vida, será la difusión de la buena prensa. Parte singular de esa misión será la difusión del diario católico El Pueblo, apostolado que le mereció la victoria en el Concurso Nacional de Difusión en 1950, alcanzando 5.969 puntos, sobre 2.940 del segundo. En efecto, se dedicó con ahínco a la difusión de este diario, obteniendo el primer premio en los últimos 3 concursos nacionales de difusión. A este propósito, Monseñor Buteler le envió una carta que llegará a ser, más que una simple voz de aliento, el programa para su acción como difusor de la buena prensa. Es evidente que Dios te ha dotado de una vocación subsidiaria a la principal de tu sacerdocio, la de la propaganda católica. Hay que aprovechar al máximo esta vocación auxiliar. Sería bochornoso que los católicos argentinos diéramos ante el mundo el espectáculo de no ser capaces de sostener un diario de nuestro signo religioso. Y más vergonzoso sería este espectáculo si con un poquito de observación se llegara a saber que esto sucede por estrecheces de criterio, por pequeñeces despreciables. Para la difusión de la buena prensa, organizará en 1945 una distribuidora católica, la cual promovía y facilitaba la adquisición de buenas lecturas. En Mendoza capital también se ocupó del cine, pasando películas sanas y religiosas en funciones continuadas en el Teatro Independencia, denominadas Pro Moral. Además, llevaba el cine sano a las parroquias y colegios con 2 proyectores de 16 milímetros. Tuvo a su cargo audiencias radiales en Radio Nacional Mendoza, con La Voz del Padre Común, que era una síntesis de los mensajes del Papa. Por Radio Libertador difundía los evangelios sociales, por Radio Splendid hacía la homilía del domingo, y por LB10 Radio de Cuyo emitía el Noticiero Conciliar, un microprograma de 5 minutos diarios destinado a noticias del Concilio Vaticano II, programa que se continuó por 15 años en San Rafael por LB4 con el Noticiero Católico. El año 1958, el padre Ortego acompañó una peregrinación mendocina a Lourdes. De paso por Roma, en la Basílica de San Pablo Fuori Lemura, estuvo presente cuando el beato Juan XXIII dio el anuncio de un próximo concilio ecuménico. En el período postconciliar y en la Revolución Cultural de 1968, el padre Victorino Ortego permaneció siempre fiel a su sacerdocio, a su misión y al magisterio de la Iglesia, rechazando las invitaciones que le hacían quienes querían edificar la Iglesia en la desobediencia. Tristes momentos para la historia de la Iglesia mendocina y de la Argentina. En el año 1967, el padre Ortego celebra sus bodas de plata sacerdotales en Mendoza, como teniente cura de la parroquia matriz de Santiago Apóstol. 2 años más tarde, en el contexto de una verdadera persecución, habiendo recibido la orden perentoria de abandonar en 15 minutos la parroquia céntrica de San Nicolás, en la que desempeñaba su ministerio junto con el párroco anciano, Monseñor José Matedi, en un gesto de caridad sacerdotal hacia Monseñor, que hubiera sido relegado a un asilo de ancianos, el padre Ortego decidió trasladarse a la diócesis de San Rafael, junto con él y su sobrina Lidia Matedi, que continuará colaborando con el padre Ortego en la atención de la distribuidora católica. Fueron acogidos por Monseñor Ernesto de Miguel,
párroco en ese momento de la Catedral de San Rafael, quien se manifestó feliz de poder hospedar a Monseñor Matedi, su antiguo profesor en el Seminario de San Juan. El año 1969, más que el año del éxodo forzado, será el año providencial de su regreso a la ciudad natal, que se beneficiará de su fecundo ministerio sacerdotal. Apenas llegado a San Rafael, ejerció el oficio de capellán del hogar Las Mercedes y suplente de los sacerdotes que debían ausentarse de sus parroquias, hasta que Monseñor Luis Villena lo nombró cura párroco de Montecomán, La Llave y Bush. En La Llave Nueva construyó la iglesia de San Isidro Labrador y gestionó la donación de los terrenos para la parroquia de Bush y de una capilla en Montecomán. El padre Ortego fue uno de los primeros que vino antes de hacer la iglesia. Los sábados daba en la vía 25, venía acá a Gouge, y acá daba la misa en Gouge, la misa del sábado, y la del domingo la daba en Montecomán. Cuando terminaba la misa, agarraba el colectivo y se iba a Montecomán. En 1974, Monseñor León Kruk lo nombró primer cura párroco de San José, la más nueva de todas las parroquias de aquel tiempo, y también lo nombró contemporáneamente párroco de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen de la Villa 25 de Mayo, la más antigua parroquia de la ciudad. En San José comenzó levantando nuevamente el salón que se había derrumbado por la gran nevada de ese año, y el 29 de mayo de 1977, fiesta de Pentecostés, con la bendición del salón que hizo de iglesia, se inauguró la parroquia. El 20 de marzo de 1982 se bendijo el templo parroquial que se encuentra en la esquina de Avenida El Libertador y Alberdi, y continuó trabajando para lograr la culminación de la construcción de la casa parroquial, que fue habilitada el 19 de marzo de 1988. Gracias a su gran trabajo pastoral, la colaboración de Adveniat y del pueblo sanrafaelino, construyó también las capillas de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, de Capitán Montoya, y la capilla San Pablo en el barrio El Molino. Para llevar a cabo tantas ingentes obras edilicias, se hizo famoso en San Rafael como el cura que más paellas, almuerzos de beneficencia y rifas ha organizado en la historia de la ciudad. Su pasión apostólica por el apostolado de la difusión de la buena prensa continuó en Montecomán con el boletín Nuestra Señora de los Ángeles, que inspiró a Monseñor Kruk la hojita dominical Comunidad, donde el obispo publicaba sus reflexiones sobre el Evangelio. De 1974 hasta 1992, el director responsable de Comunidad, su distribuidor por las parroquias y su difusor fue el padre Victorino Ortego. Como párroco de San José, bautizó a más de 10.000 personas y celebró más de 1.000 matrimonios asentados en los registros de la parroquia. Recomendaba a los niños a quienes administraba su primera comunión que anotasen cada comunión que realizaban, como él ya lo hacía con cada misa que celebraba. Así, al año 1996, llevaba 3 cuadernos escritos con estos registros. Consultado sobre el origen de esta santa costumbre, el mismo padre Ortego responde: Un compañero me regaló un libro de las misas. Entonces, desde que lo tengo, empecé a anotarlo y después seguí hasta las 28.000. Después ya lo perdí. Yo hago un cálculo, saco dos misas por día, saco los años, cerca de 55.000 misas. Por 10 años se desempeñó también como capellán de las Hermanas de Jesús, Verbo y Víctima. Al cumplir 75 años de edad, renunció a estar al frente de la parroquia San José, de donde actualmente es párroco emérito. En el año 2000, Monseñor Garlati le propuso trasladarse al Seminario Mayor María Madre del Verbo Encarnado, palabras suyas. Su fundador, el padre Carlos Miguel Huela, con el rector y provincial, me recibieron de 1000 amores. En estos 10 últimos años, continuó ejerciendo el ministerio sacerdotal con la celebración de la Santa Misa en distintas casas de la familia religiosa del Verbo Encarnado. Les enseñó a las jóvenes a valorar la dignidad del sacerdote, no solo por el amor que mostraba en la Santa Misa, la Eucaristía, sino también porque buscaba siempre que la liturgia esté lo más impecable posible. Algo que nosotros debemos mucha gratitud al Padre Ortego es cómo
él difundió la devoción a nuestra patrona, porque él hizo la primera traducción del libro de la vida de Rosa Giovannetti, y también porque siempre en los sermones predicaba algo sobre ella. Podríamos decir que nos ha marcado mucho en nuestra vida, por su piedad, por su amor, por su alegría, en especial por su entrega al sacerdocio y también a la voluntad de Dios. Desde que él comenzó a celebrarnos misa en la casa, le festejábamos su cumpleaños, en los que ya era costumbre, tradición, de que las chicas del coro de la casa se aprendieran alguna canción de Hilario Cuadros, que realmente era lo que más le gustaba al padre. Lo que más me ha llegado de él, su ejemplo sacerdotal, su paternidad, a pesar de la edad que él tiene, nunca perdió la oportunidad de seguir haciendo su apostolado. Incansable difusor de la buena prensa, en estos últimos años ha publicado 4 libros: su traducción del latín de las Meditaciones del padre Avancini, la traducción del italiano del libro del padre Astrúa, Seréis mis testigos, sobre los mártires del siglo XX, la biografía de la sierva de Dios Rosa Giovannetti y las virtudes apostólicas del padre Magna. En el año 2000 escribió un elenco de miembros del Instituto del Verbo Encarnado, nacidos en la diócesis de San Rafael, colocando como epígrafe el Salmo 86. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! El Señor escribirá en el registro de los pueblos: Este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan: todas mis fuentes están en ti. Ella quiere decir alabemos a Dios. Son 2 palabras hebreas, yo soy de contraparte, porque eso se canta, pero muchos quizás no saben lo que están diciendo. Y aleluya quiere decir alabemos, en hebreo alabemos, aleluya. Y la otra palabra es Yahvé, así que está aleluya, Yahvé, alabemos a Yahvé. Hay un canto defectuoso, sí, significado, en mis iglesias a la vida que me ha dado paz. Gracias a Dios que me ha dado la vida y con la vida y todo lo que he podido hacer. Es justo y necesario darte gracias siempre y en todo el mundo. Y amigos, si podemos estar diciendo gracias a Dios, siempre de todo Dios, continuamente estamos en el nombre de Dios, dependemos de Él y todo lo que tenemos en el nombre de Él. Entonces, agradecer a Dios, agradecemos a Dios, entonces alabarlo, el bien que Dios me ha hecho hasta ahora, Dios me ha dado de ser. Y así tendremos todos sin hacer mucho o poco bien, porque sabemos que depende de todo el otro. Entonces, que esto es mi vida, testigo como que sea un estímulo para que sí